Bienvenidos Iglesia Viva. Qué privilegio tengo el día de hoy de poder compartir la palabra de Dios. La verdad es que damos gracias al Señor porque este 2021, como primer domingo del año, podemos estar reunidos, conectados. Así que esperemos que puedan estar muy cómodos en sus casas, poder tener un rico café en la mano, tener un tiempo en familia, mientras damos paso a la historia bíblica que les traigo el día de hoy. Y me sentí muy inspirado al leer una historia que está en la Biblia, la vamos a estudiar a continuación. Pero no pude evitar recordar algún tiempo de la infancia, algún tiempo del pasado. Cuando vivía en Concepción con mi familia, con mis hermanos, y nos encantaba jugar en una radio vieja que tenía mi abuelita, donde pasábamos horas grabando nuestras voces, hacíamos programas de radio y después de grabar casi todo ese lado que tenía el cassette, nos poníamos a escuchar de la historia, las cosas, los chistes que habíamos hecho, las canciones que habíamos cantado y nos reíamos mucho de esas cosas que se nos había ocurrido en el momento. Y era un juego infantil muy común, de hecho lo hacíamos con algunos primos y se daba en un contexto donde podíamos pasar largas horas encerrados en una pieza y usábamos siempre esa radio de mi abuela, porque tenía la particularidad de poder grabar los sonidos ambientales y por ende las voces. En esa época se me cayó el carnet, tengo que decirlo, porque existían los cassettes, así que tal vez si eres más o menos de los 90, a principios de los 90, te vas a sentir identificado conmigo. Para los que son más jóvenes, pregúntenle a sus papás o a sus hermanos mayores de este tipo de cassette. Y había una particularidad de esto, de que para poder ahorrar el tiempo, descubrimos que era mucho más rápido retroceder el cassette con un lápiz y hacerlo girar para poder volver al principio que hacerlo con la radio, porque la radio obviamente se demoraba un poco más. Y a eso se le llamaba el rebobinar. Y nosotros rebobinábamos muy rápido para poder volver a escuchar y volver a reírnos o grabar encima de la grabación. Y ahí era muy entretenido, ¿no es cierto?, escuchar dos grabaciones distintas. Bueno, ahí da para mucho, pero es interesante porque Dios espera que este mismo acción de rebobinar lo hagamos con nuestra vida. Dios espera que en algún momento, cuando nosotros estemos caminando con Él o le hayamos conocido, podamos llegar a la instancia de volver a hacer lo mismo, rebobinar y empezar de nuevo. Por lo tanto, te quiero invitar, ¿qué es lo que ocurre en esta historia que te traigo el día de hoy? Que está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice así: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. O sea, ¿qué pasó acá? Había un matrimonio que eran Ananías y Zafira. Ellos venden un terreno y en vez de dar la totalidad del dinero a los apóstoles para que ellos lo administraran, solo le dieron una parte y ellos se quedaron con la otra parte. Hasta ahora cualquier persona podría decir, bueno, ¿qué hay de malo con hacer eso? Tal vez yo puedo tener un auto, puedo tener también un terreno, puedo tener una casa, puedo tener algún objeto, algún bien que haya adquirido y puedo vender parte de eso y a lo mejor una parte dársela a la iglesia y la otra dejarla para algún gasto personal. Desde esa perspectiva, o si lo analizamos desde ese punto de vista, tal vez no tiene nada de malo. Vamos a ver qué es lo que dice la historia. Versículo 3.
Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Versículo 7. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Safira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla justo a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Y ahí termina esa historia. Es decir, parece que aquel problema no era el hecho solamente de que ellos hayan vendido y hayan dado parte solamente a la iglesia y la otra parte se la hayan dejado con ellos, sino que aquí parece que ellos dijeron que el terreno les había salido X precio, pero en realidad les había salido XY precio. Por lo tanto, ellos mintieron en cuanto al precio y para quedar bien a lo mejor con la comunidad, ellos dijeron, no, salió X precio y a la iglesia le damos la totalidad del terreno o del precio de lo que costó el terreno. Por lo tanto, esta historia va, nos vamos dando cuenta que quién era otro el problema que tenían Ananías y Safira. No había un problema en el cuánto, en la cantidad. Es por eso que tampoco mencionan una cantidad, yo creo, en este relato, sino que queda en evidencia de que ellos tratan de aparentar en dar una cantidad que en realidad no lo era. No era la totalidad de lo que había costado el terreno. Ahora, ¿cuál es el contraste con esta historia? Es que hay ciertos cambios que eran definitivos dentro de los seguidores de Jesucristo. En la primera iglesia, que se remonta a esta historia también, dentro del contexto de la primera iglesia, habían ciertas características que diferenciaban a un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesús, frente a alguna persona perteneciendo a otro tipo de grupo social o otro tipo de creencia. Eso por lo menos nos dice el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Cuando leemos un poco más el contexto, nos encontramos en que la primera iglesia entendían y vivían la experiencia de estar en la presencia de Dios. Esa era la diferencia. Entendían y vivían a diario en una constante presencia de Dios. Y eso ellos lo procesaron muy bien. Lo hicieron parte de su día a día. Por lo tanto, estos seguidores de Jesús se caracterizaban por tener algunos rasgos en común. Por ejemplo, Hechos capítulo 4:32, pensaban y sentían en común. También compartían entre ellos las cosas y nadie se sentía dueño de nada. Qué raro eso, ¿eh? que en realidad no nos sentamos dueños de nada. Pienso algunas veces que nuestro pensamiento como cristianos debería ser súper apegado a esto también. No sentirnos dueños de algo. A pesar de que a lo mejor el auto lo conseguí con el sudor de mi frente, el trabajo, dejé los pies en la calle tirando un currículum, pero mi capacidad
debería tener la capacidad de entender de que todo eso fue dado por Dios. Sin lugar a duda, Dios hizo que alguien se fijara en mi currículum. Sin lugar a duda, Dios hizo de que tuviese o cayese en gracia con mi jefe o las personas que me entrevistaron. Sin lugar a duda, Dios hizo de que pudiese haber ahorrado o haber guardado plata para poder comprar mi auto. Entonces, al final y al cabo, nos damos cuenta de que todo lo que hemos obtenido es gracias a Dios, pertenece y viene de Él. Así como Dios me dio en algún momento, Dios puede quitar en algún momento. Dios puede cerrar puertas también en algún momento. Y eso nos ayuda a que nosotros podamos entender de que todo lo que hemos obtenido es gracias a la bendición de Dios. Y estas personas de la primera iglesia lo entendían así. Habían sido bendecidos, por lo tanto ellos querían bendecir. Todos honraban a Dios con su vida y es probable que antes ellos no vivían así. Antes de conocer a Jesucristo, tal vez llevaban una vida común y corriente sin tomarle el peso y sin tomar la importancia a lo que estamos conversando ahora. Es posible que no siempre honraban a Dios con sus acciones, ni con su forma ni estilo de vida. Pero dice en este mismo libro, en la palabra de Dios, de que el hecho de que ellos pusieran en práctica esta forma de vivir, teniendo todo en común, teniendo una manera de pensar igual, y no significa de que eran unos androides o unos robots, de que ellos estaban programados para amar a Dios y de la misma manera. Ellos se veían envueltos en tentaciones y en conflictos todos los días, igual que tú y yo. Pero tenían una misma forma de pensar, iban a actuar y se iban a comportar de una forma coherente con lo que ellos estaban viviendo, que era la presencia de Dios. Por lo tanto, esto Dios lo veía y dice en Hechos 4:33 que Él les bendecía. Él les bendecía. Él les seguía dando, les daba más de lo que ya tenían. Porque ellos habían sido buenos administradores. Las obras que ellos realizaban fluían de una forma natural dentro de la comunidad. Y un gran ejemplo que aquí nos da la Biblia es cuando habla de Bernabé, que en realidad se llama José. Pero Bernabé significa el que consuela a otros. Y dice en esta historia de que Bernabé vendió un terreno que era de él y la totalidad se lo entregó a los apóstoles. ¿Por qué? Porque parte del rol de los apóstoles, aparte de enseñar a la iglesia, aparte de educarlos con la palabra de Dios, era también servir y administrar lo que llegaba a la iglesia. Y le daban a los más necesitados o a los que necesitaban en algún momento. Ellos repartían los bienes dentro de la iglesia, a lo mejor en cosas del templo, pero ellos llevaban la administración y una mantención conforme a lo que Dios quiere dentro de la iglesia. Por lo tanto, este Bernabé no era un tipo que se hizo famoso porque solamente vendió un terreno y se lo dio en totalidad como ofrenda a la iglesia. Bernabé ya era famoso de antes porque a él le habían cambiado el nombre de José, que se llamaba, a Bernabé, por la forma que él actuaba, por ser un hombre compasivo con otros. Y esto ocurre, o esto se conversaba justo antes de que entráramos a la historia que leímos recién de Ananías y Zafira. Posiblemente ellos habían visto la actitud de Bernabé, cómo era admirado como ejemplo ante sus hermanos, y a lo mejor en una actitud de no querer quedar en menos, hicieron lo que hicieron. La invitación en este día es que te puedas sumar
a un cambio definitivo, al mismo cambio que experimentaron estos primeros cristianos, a un cambio definitivo en tu vida. Y esto ocurre cuando nosotros entramos a un proceso de transformación con Cristo. Con Cristo, no solos, con Cristo. Tiene que ser con Cristo. Si no invitamos a Cristo a nuestra vida, a la vida de mi familia, no vamos a ver, o es muy difícil poder experimentar este proceso de transformación. Cuando aceptamos las enseñanzas de los apóstoles, ¿qué enseñaban los apóstoles? Que Jesús había resucitado, que Jesús había vencido la muerte, con el fin de dar ejemplo de que lo mismo que Él había hecho, que era vencer la muerte, iba a ocurrir en aquellos que creyeran en que era el Hijo del Señor. De una manera muy racional, cuando nosotros comprendemos esto y lo aceptamos, y aceptamos de que Cristo es nuestro Señor, de una manera muy racional nosotros nos adentramos a este proceso de renovación, que era un poco lo que estudiamos hace unas temporadas atrás, en Romanos 12:2, donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo les invito como tarea que puedan hacerlo esta semana en sus casas, a leer Romanos 12, capítulo 12 completo, ojalá, pero haciendo énfasis también del verso 9 al 21. Ahí da Pablo de forma muy práctica formas en cómo un cristiano debería actuar en el día a día, y podríamos aplicarlo. Sería muy entretenido que pudiésemos ver varias formas en que podríamos aplicarla hoy en día en distintos ejemplos, pero eso lo dejo como tarea para ti en tu estudio personal. Pero sin lugar a duda acá Pablo nos está invitando a que entremos a un proceso de transformación de la mente, permitir que el Señor transforme nuestra mente. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Pasando tiempo con Él, pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo con Dios, sabiendo qué es lo que le agrada y qué no, leyendo su palabra. Ahora, dentro de este grupo de cristianos en la primera iglesia, ¿habían excepciones? ¿O todos pensaban igual? Parece que habían excepciones. Y este es el caso que leímos recién, el de Ananías y Zafira. Aquí podemos ver que hay un cambio en Ananías y Zafira. Probablemente sí, pero era más bien de tipo temporal, no era permanente. Era un cambio que se caracteriza en que cambiamos para agradar a otros, o cambiamos por otros. Y eso es muy común, verlo de repente en la iglesia, el querer cambiar de forma temporal. Según algunos estudiosos de la antropología, dicen que al cabo de 5 años nosotros cambiamos, o nuestra forma de pensar cambia. Y es un proceso que es natural dentro del ser humano. Probablemente debe estar pensando ahora, o sea, con la persona que me casé, si llevo más de 5 años casado, ¿no es la misma al principio? Probablemente no. Probablemente no. Esperemos de que los cambios sean para bien. Pero es normal, como parte del proceso natural del hombre, o del ser humano más bien, es que cambie más o menos en esos periodos, cada 5 años, un promedio, ¿ya? Por lo tanto, dentro de 5 años, posiblemente la experiencia que estoy viviendo con Dios hoy día va a ser completamente distinta. Por supuesto, cuando mi cambio en el Señor ha sido superficial, y no quiero ofender a nadie con esto, pero algunas veces se da de esa manera, y es bueno que te des cuenta de que tú puedas, y constantemente nosotros nos hagamos un autoanálisis. ¿Qué tan profundo estoy siendo con Dios? ¿Qué tan intencional estoy siendo con mi relación con Dios? Porque eso va a determinar
realmente tu cambio de mente, tu cambio en tu vida, en cómo lo que Dios espera que puedas ser en este 2021. Entonces, es re importante que podamos hacer estos autoanálisis, porque cuando, como te decía recién, más bien es superficial, no es de sorprendernos que dentro de 5 años a lo mejor nos podamos sentir un poquito más lejos de Dios. Y es lo que podríamos entender en el caso de Ananías y Zafira. Eran personas que habían cambiado de forma temporal, sin querer involucrarse más allá con el Espíritu de Dios y entender qué realmente era lo que Él esperaba de ellos como personas. Y no solo quisieron quedar bien con la comunidad, sino también quisieron quedar bien con Dios. Al decir, hey, no, ¿saben qué? Nosotros vendimos este terreno también a este precio y la totalidad se la damos a la iglesia. No era verdad, se habían quedado con parte de ella. No había nada de malo si a lo mejor lo hubiesen dicho. ¿Sabes qué, Señor? Mira, no puedo darte el total de esto, puedo darte parte de esto, pero necesito a lo mejor para alguna deuda, para poner en cuenta mis cuentas, partecita de esto y ya está. Dios no se va a enojar por eso. No se va a hacer pobre Dios por eso. No depende de tu finanza, pero Dios honra a quienes honran con sus finanzas. De hecho, gracias a eso podemos mantener nuestra iglesia en pie, gracias a eso podemos mantener los proyectos que se van a venir el 2021, pero no hay nada de malo cuando nosotros conversamos y somos transparentes con Dios, y cuando lo que nosotros damos somos transparentes también en decirlo, porque no queremos quedar bien ni con las personas, ¿no es cierto?, ni con Dios, sino que realmente queremos hacer las cosas como Dios espera, como Dios quiere. El castigo, sin lugar a duda, de Ananías y Zafira fue un castigo ejemplar para el pueblo y para nosotros también. Es inevitable para mí pensar lo que ocurrió en ellos, porque yo me pongo en sus zapatos y pienso cuando yo le he fallado a Dios, cuando yo he deshonrado a Dios. Y automáticamente cuando me doy cuenta y digo, wow, ¿hasta dónde puede llegar deshonrar a Dios? Hay un temor que está dentro de mí que dice, gracias Señor, porque tengo el tiempo para poder arrepentirme. Tengo la salud hoy día para poder arrepentirme. Tengo ese lapsus para poder decir, Señor, perdóname. Estoy arrepentido por lo que hice. Y ponerme a cuentas con Él. Entonces, increíble cómo estas personas, a modo de ejemplo, no tuvieron ese tiempo ni ese espacio. Como les digo, fue algo ejemplar para el pueblo y para nosotros. Probablemente cada vez que, si Dios hiciera eso, cada vez que nosotros lo deshonráramos, capaz que se quedaría sin equipo, sin pueblo. Pero de alguna manera Él ocupa a estas personas para servir de ejemplo. La invitación en este día es a que podamos hacer el mismo ejemplo que dimos con el cassette. Lo tomemos y empecemos a girar. Y rebobinemos. Rebobinemos y comencemos de nuevo este año. Comencemos de una manera distinta. Te invito a que podamos comenzar de una manera especial, que sea diferente, a pesar de lo difícil que podamos ver a nuestro alrededor, lo difícil que está, lo hostil que está el salir de nuestra casa, ¿verdad? El contexto en el cual nos encontramos sujetos. Pero yo te quiero animar a que este año pueda ser diferente, a que este año pueda haber otra perspectiva de tu relación con Dios y puedas rebobinar tu vida. Rebobinemos.
Y te quiero dar 3 pasos prácticos de qué manera nosotros podemos rebobinar en este 2021 nuestra relación con Dios. Primero, si hay algo en tu corazón que esté pendiente, es el tiempo donde nos podemos arrepentir. Tenemos el minuto, ahora que me estás escuchando, donde te puedes arrepentir genuinamente y cerrar tus ojos donde estás y decirle sinceramente a Dios: Señor, perdónanos. Padre, perdónanos. Yo sé que nos estás escuchando en esta mañana y tú extiendes tu mano, extiendes tu perdón a nuestra vida y te pedimos perdón. Y te invito a que puedas sinceramente de corazón reflexionar en algo que haya pendiente. Si hay alguna cuenta pendiente con el Señor, arrepiéntete. Si a lo mejor tienes que dar un paso más de fe y pedir perdón a otro que hayas hecho daño, pide perdón. Ora por esa relación, por restaurar esa relación. Pero el primer paso es arrepentirnos ante Dios, si hay algo pendiente. Lo segundo es que seamos intencionales con nuestra relación con Dios. Amigos, y no quiero ser majadero con esto, pero la única forma de conocer más a Dios es a través de la Biblia. No hay ninguna otra forma. Y es por eso que sabemos que hay muy buenas aplicaciones de la Biblia. Hay una aplicación que vamos a entregar ahí un link por el WhatsApp de la iglesia. Si estás conectado por redes sociales, no eres parte del WhatsApp, escríbenos por interno, te enviaremos la información, pero la idea es que descargues una aplicación en tu celular y podamos seguir un plan y te puedas inscribir. Hay algunos planes que son de 1 año, a lo mejor puede ser mucho para ti, tú puedes decir, es demasiado tiempo, 1 año, me voy a desalentar, pero también hay otras opciones un poco más pequeñas, un poco más cortas, estudiar a lo mejor solo el Nuevo Testamento o un par de meses, pero hay ciertos planes en la Biblia que pueden ser de gran bendición para tu vida y lo puedes seguir de forma diaria. Pero amigos míos, amigas mías, es la única forma de poder estrechar nuestra relación con el Señor, buscando más de Él, orando, leyendo de su palabra, estando en comunión con Dios. Entonces, seamos intencionales, ese es el segundo consejo o tips. Seamos intencionales en nuestra relación con Dios. Y por último, pongamos metas para este 2021. Con mi esposa, desde ya hace como 2 años, hemos hecho esta práctica. Este sería nuestro 3er año, donde escribimos metas en las cuales nosotros queremos realizar durante este año y se las ponemos al Señor, oramos y créanme que después es muy entretenido igual revisar qué metas hemos cumplido como familia y metas personales, y si a lo mejor hay algunas pendientes, poder ya dar el paso en decir, sabes que el año pasado me comprometí a hacer con esto contigo, Señor, este año ya no quiero más excusas, quiero avanzar un poco más en mi relación contigo y dar el paso que necesitamos dar. Te quiero animar en este día, en que este 2021 comience de manera distinta, comience de una forma completamente distinta, donde podamos honrar con toda nuestra vida a Dios, agradecer por cada minuto que nosotros tenemos hoy día con salud, en familia, y poder disfrutar en su presencia. Disfruta de su presencia. Créeme que esto que conocemos es eterno, pero este disfrutar no está sujeto a cuando tengamos que resucitar. Se puede empezar a disfrutar desde hoy día mismo. Yo te quiero invitar a que comiences a disfrutar de la presencia de Dios. Te doy mucho ánimo para esta semana y que Dios te bendiga. Chao.